¿Cierto? ¿De qué mesa vino ustedes? ¿A la de allá? Ah, ya. Que después donde la Karen van a verlo de nuevo en otra muestra útil. Oye, Nico dijo que aquí se veía un cuerpo lúteo. ¿En qué? Cuerpo lúteo. Puede ser. Ese puede ser, pues. Ese que está ahí. El cuerpo amarillo. Que es el folículo que se sigue hipertrofiando y se mantiene por los primeros 3 meses, produciendo progesterona. Ya, partamos por ovario entonces, ya que lo vimos. El ovario tiene un margen anterior, un margen posterior. El margen anterior tiene contacto con el peritoneo y el posterior no tiene contacto con el peritoneo. Ojo con eso, el ovario es un órgano intraperitoneal, ¿ya? Pero el margen anterior sí tiene contacto con el peritoneo, alcanza aquí a tocarlo. Y esa dependencia peritoneo cercana al ovario es lo que se llama mesovario. El pinchazo inmediatamente al lado es mesovario. Y pueden notar el límite con esta línea blanca, que es la línea de, ¿cómo se llama? De FR, no me acuerdo cómo se llama. Ya, pero tiene un nombre, una terminología como clásica, pero filo, que sepan que esa línea blanca que ustedes ven ahí delimita la separación entre mesovario, que técnicamente es peritoneo, ¿cierto? Y la capa más externa del ovario, que es un epitelio, que se llama epitelio germinativo. El ovario tiene 3 capas, el epitelio germinativo, después tiene una túnica albuginea y después tiene la capa vascular. La túnica albuginea es más engrosada que en el testículo del hombre. Y ahí por dentro toda la materia que ustedes vieron de fecundación y todo ese tema, claramente es preguntable en la teórica, pero aquí no. ¿Ya? Ese cuerpo lúteo que se ve bonito y precioso tampoco es como pinchable eso. ¿Ya? Toda esa materia como de... La materia dentro de todo, de fecundación, dentro de la parte histológica, la tuba. Aquí ustedes solo ven cosas externas, así que aquí nada de eso es pinchable. ¿Qué más? El tema de los ligamentos. El ovario está suspendido, ¿cierto? Se mantiene en su posición, porque el ovario anatómicamente en una mujer sin embarazo, ¿cierto? Está en una fosita que se llama la fosita ovárica, que está en relación con ¿qué arterias? La arteria ilíaca externa, interna. La externa, interna y la arteria automotriz. Y el uréter, ¿está anterior o posterior? Anterior. El ovario está anterior. La fosita ovárica está anterior al uréter, ¿cierto? Sí. Porque esto estamos hablando de que se encuentra en la fosita ovárica cuando no hay embarazo. Cuando la mujer se embaraza, el útero crece tanto que desplaza todas las cosas que están al lado. Por lo tanto, el ovario adquiere una posición un poco más, como que asciende un poco y se vuelve más posterior. ¿Ya? Pero eso es como un tema aparte. Entonces, ese ovario, ¿cómo se mantiene como en la posición que tiene, en la fosita? Por todo el peritoneo que va a cubrir esto, ¿cierto? Porque salen ligamentos dependientes de este peritoneo, ¿ya? Tiene un ligamento que lo mantiene unido al útero, que es el ligamento propio del ovario, un ligamento que lo mantiene unido a la tuba uterina, que es el ligamento de coadaptación o tubo ovárico, y otro ligamento que se origina en la zona lumbar, que aquí no lo vemos, que es el suspensorio del ovario, ¿cierto? Porque el ovario, al igual que los testículos en el hombre, ambas gónadas se originan a nivel de L1 a L2 y después descienden. Solo que en el hombre descendió mucho y salió de la pelvis, la gónada es exopélvica y aquí en la mujer el ovario es endopélvico. Por lo tanto aquí el ligamento suspensorio del ovario no lo ven porque tendría como que venir desde arriba. Solo ven el tubo ovárico y el propio ovario. El mesovario lo nombramos y eso sería como todo. Después viene la tuba uterina. La tuba uterina es esta estructura que está aquí, ¿cierto? Que no tiene una posición horizontal. Ojo con eso, no es una posición horizontal. Y que tiene muchas porciones, ¿cierto? Tiene 4 porciones. La de más adentro, que está dentro del útero, es la intramural. Está dentro de la pared del útero. Después viene una parte que es un estrechamiento, que es el istmo de la tuba uterina. Si nos vamos más al lateral, hay una parte que es más engrosada, que es la ampolla de la tuba uterina, donde ocurre la fecundación. Y la parte más lateral tenemos el infundíbulo, que es toda la zona que está aquí, la zona como de entrada. ¿Por qué de entrada? Porque es donde el día 14 esto hace así, abraza el ovario y por aquí el ovocito que está listo, ¿cierto? Va a romper el epitelio germinativo y va a entrar por el infundíbulo. El infundíbulo tiene estas fimbrias que aquí se ven muy mal en realidad, pero para que sepan que existen, que son esas especies como de hojitas, de deditos. Hay fimbrias mayores y fimbrias menores. Y el osteo que sale por este infundíbulo es el osteo abdominal, porque la tuba tiene en el otro extremo otro osteo que es el osteo uterino, que tiene contacto con el útero. Entonces esas son las 4 porciones: intramural, dentro del útero, el istmo, la ampolla y el infundíbulo. Importante saber que esta tuba, ¿cierto?, está cubierta también por peritoneo y la dependencia de peritoneo en relación a la tuba se llama mesosalpinx. Si ustedes le pinchan aquí al lado, mesosalpinx, ¿ya? Por lo tanto, inmediatamente al lado de la tuba, mesosalpinx, inmediatamente al lado del ovario, mesovario, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué haya faltado decir? Para que pinchen mesometrio, ¿dónde tienen que pincharlo? Mesometrio tendría que ser aquí o entre ambas, como aquí, que no esté cerca de nada.
¿cachai? Porque inmediatamente acá, tú sabes que es mesosalpinx y aquí mesovario. Pero no tendría que ser como donde no haya nada, ponte tú acá. Si te pinchas ahí, mesometrio. Ya, y ahora que terminamos esto, ¿qué más hablar? El tema de la clínica igual como que lo pesca harto, pero eso ya ustedes lo estudian por la teórica. El tema de que la importancia de que en la ampolla ocurra la fecundación, porque si ocurre antes, pasan los 4 o 5 días que requiere el cigoto para capacitarse, ¿cierto? Y se va a implantar dentro de la tuba, y un embarazo tubario. Donde se rompe la tuba uterina, la mujer sangra, etc. Y si ocurre después de la ampolla, va a seguir su camino y en vez de implantarse en el fondo como debiese, se va a implantar más abajo y va a ocurrir lo que se llama la placenta previa, que la placenta se va a ubicar muy abajo, va a ocluir el ósteo cervical interno y ahí la mujer también tiene como grandes hemorragias. Esa es como la parte clínica que siempre hace la relación. Lo otro importante, también teórico, porque aquí no lo van a ver, es el tema de una imagen que mostrarles en la clase, que son unos cortes histológicos. La gran importancia que sepan es que en la ampolla... se me olvidó, eso sabía que se me olvidaba algo. Vimos las porciones y nos faltó las capas de la tuba, ¿cierto? La tuba está cubierta por peritoneo, que sería como lo más externo, una subserosa, la capa muscular y la capa mucosa, ¿cierto? La mucosa forma Y la mucosa es la que forma estos pliegues. La única importancia de eso es que, de las capas y de las porciones, es que en la ampolla, la capa mucosa es donde tiene mayor cantidad de pliegues. Que por eso esa es la importancia de que el hombre no eyacula un solo espermio, sino que eyacula millones. Porque se forman esos como el laberinto entre esos pliegues para que se encuentre el ovocito con el espermio. Y en la tuba, la capa muscular, igual es como vaso muscular, ¿o no? Sí, la capa muscular van vasos entre medio y la importancia de eso es que los primeros 14 días del ciclo de la mujer, del ciclo ovárico, o del ciclo de la mujer en general, esos vasos se van llenando sangre, llenando sangre, y la importancia de la capa muscular de esta tuba uterina es que los mantiene la sangre ahí, los mantiene fijos. ¿Por qué? Porque se mantiene y se forma una especie de erección de la tuba uterina, que es el movimiento que hace la tuba para que entre el día 1 y 14 se va moviendo y el día 14 hace esto con el ovario, ¿ya? Y como que lo abraza, toma contacto con las fimbrias con el ovario y ahí puede pasar el ovocito el día de la ovulación, ¿ya? Y después inmediatamente cuando ocurre ovulación, esas fibras musculares reciben el estímulo, ¿cierto?, para relajarse y se libera la sangre. Por lo tanto, eso causa, la liberación de sangre causa que se aleje de nuevo la tuba del ovario. Se aleja, pero siempre queda en contacto, porque acuérdense que este ligamento siempre va a estar ahí, independiente del día del ciclo. Eso respecto a la tuba uterina creo que lo dijimos todo. El tema de los ligamentos, no de ligamentos, perdón, de peritoneo, ya vimos que el mesosalpinx es el que está en relación con la tuba, el mesovario en relación con el ovario, y lo que pasa es que dice muchos nombres, entonces que ustedes no se confundan. El ligamento ancho, cuando uno habla de ligamento ancho, habla de todo el peritoneo que cubre todo esto, cubre las partes laterales, cubre el útero por posterior, por anterior, entre ambos huesos coxales. Está inserto aquí y aquí. Ese es el ligamento ancho, ¿ya? Pasando por el útero. Si yo hablo de mesometrio, yo ya ignoro el útero y hablo solo de la parte que está lateral, la parte que pasa encima de la tuba, encima del ovario, todo eso va a ser mesometrio. Un pinchazo aquí, mesometrio. Por ejemplo, el mesosalpinx y el mesovario también son parte del mesometrio, solo que son zonas que pasan a adquirir otro nombre, porque están cerca de una estructura. Pero igual son mesometrio. Y el último ligamento que nos faltó ver, el bonito, ligamento redondo del útero. Súper pinchable, muy pinchable. Sale entre el ángulo entre la tuba uterina y el cuerpo o fondo del útero. Aquí se supone que teóricamente sale aquí, ahí no está saliendo exactamente de la unión de la tuba con útero, pero como origen sería el ángulo. Y la inserción, acuérdense que este va a pasar por el canal inguinal y tiene dos prolongaciones. Una que se va a la medial, se va a la pubis. Pubis y la lateral se va a los labios mayores. Importante también, por si les llegase a decir, no sé, pues, inserción. Pubis y labios mayores. Sofi, ¿cuál es la inserción del ligamento suspensorio del ovario? El ligamento suspensorio del ovario tendría que ser técnicamente el ovario, porque el origen perdón, es la el zona origen. lumbar. La zona lumbar, L1 y L2. L1 y L2. ¿Qué más? Ya hablamos de tuba uterina y todo, vamos a hablar de útero como tal. El útero tiene muchas partes, ¿cierto? Tiene un fondo, que es la parte más superior, porque acuérdense que esto va así. Tiene fondo, tiene cuerpo y tiene cuello, que es esta parte pequeñita que ustedes ven acá, porque aquí está cortado. Tiene cuello. Tiene cara anterior, cara posterior, ¿cierto? Y unos márgenes laterales que es por donde transcurre la arteria uterina, que en otra muestra creo que se ve, la van a ver que va bonita así, como en zigzag.
tiene, ya dijimos las tres zonas, y entre cuello y cuerpo se produce una especie de estrechamiento, que también se llama istmo, igual que la de la duda, ¿cierto? Aquí es un estrechamiento y aquí también es un estrechamiento, istmo del útero, que separa cuello de cuerpo. En este caso preciso, que hubo embarazo, el istmo, o sea, el útero en general crece, ¿cierto? Tengan ojo con las medidas que les dicen en clase, porque que no los confunda que el útero no tiene una medida como tal. Porque ustedes les habla de altura, de ancho, altura 5 a 6 centímetros, ancho 4,5 centímetros, una cuestión así. Eso es una mujer nulípara, que nunca ha tenido hijos, que nunca ha parido. Porque una mujer que ya tuvo hijos, una multípara, es diferente. Porque el útero en el embarazo lo que hace es crecer, puede crecer hasta 45 centímetros, después sale el bebé en el parto y se retrae, ¿cierto? Vuelve al tamaño original, entre comillas, pero nunca va a volver a ser el tamaño original porque queda como estirado. ¿Ya? Entonces aumenta como 1 centímetro, todas las medidas como normales aumentan 1 centímetro, como altura y ancho, para que lo tengan en consideración. Eso como en medidas del útero. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este preciso caso de embarazo, el útero crece, se va dilatando, ¿cierto? Pero lo que crece es el cuerpo. Ojo con eso. El cuello uterino es el punto fijo que tiene el útero. ¿Ya? Es el punto fijo, porque cuando ustedes vieron, o no sé si lo vieron en topografía pélvica o en esta clase, los ligamentos cardinales o ligamentos transversales, ¿les suenan? Ligamentos cardinales del cuello uterino, precisamente salen de aquí y se insertan a los lados. ¿Ya? Son parte de todas estas como celdas de topografía pélvica, hay unos ligamentos cardinales y estos mantienen fija esta estructura, que es el cuello. Por lo tanto, lo único que se dilata en embarazo es el cuerpo, el cuello queda fijo. ¿Ya? Porque normalmente él les habla de clínica, de lo que son las sesiones, la retrocesión, anterocesión, cuando este no está fijo, pues se desplaza. Y lo que ocurre en el tema de embarazo, nosotros dijimos que normalmente las porciones eran fondo, cuerpo, cuello, ¿cierto? Y hay un istmo. Cuando ocurre embarazo y el cuerpo crece, en el momento del parto, específicamente en el momento del parto, se crea otra zona, solo en ese momento, que se llama el segmento intermedio, que técnicamente es la misma zona que abarca el istmo, pero es que no es lo mismo. Adelante me preguntaron, ¿es lo mismo el istmo que el segmento intermedio? No, porque el istmo está siempre. En un útero normal, sin embarazo, el istmo existe. Es el estrechamiento entre cuello y cuerpo. El segmento intermedio ocurre solo en el momento del parto, cuando la cabeza del feto está empujando el cuello uterino y ocurre en el parto algo que se llama el borramiento, ¿cierto? Se empieza a borrar el cuello en distintos porcentajes. Ya cuando está como el 100% de borramiento del cuello uterino, es cuando ya tiene una dilatación como de 9 centímetros la mujer, y ahí sale el bebé. Ocurre un borramiento y también un acortamiento. Es decir, esto para acá, las fibras musculares del cuello uterino empiezan a ascender y empiezan a formar parte del cuerpo, ya no del cuello, del cuerpo. Por lo tanto, empieza también a cortarse. Este cuello debe haber sido como así, y empezó a hacer esto, y se empezó a cortar. Entonces ¿El segmento intermedio? es como la fusión entre el cuello y el istmo. No, abarca, es que es una zona, O sea, no te puedo decir que es como una línea. Es como la zona. Claro, es como la zona que corresponde al istmo, pero en el momento del parto. Entonces es una zona que solo existe en el momento del parto, para que no se confundan. ¿Por qué? Porque la importancia clínica del segmento intermedio es que ahí es donde se hacen las cesáreas, ¿cierto? Porque es la zona con menos irrigación, por lo tanto sangra menos y se caracteriza más rápido. Por eso las cesáreas se hacen ahí, que se llama la cesárea segmentaria anterior. Ya, ahí ya vimos todo lo que eran las partes del útero. Ahora ustedes saben que el útero también tiene capas, ¿cierto? Que las ven desde hace mucho tiempo. Que son 3 capas. Perimetrio, lo más afuera, miometrio, la capa muscular, y endometrio, la parte de adentro. Lo van a ver en esto también, el tema del epitelio, que es el que se descama y todo para cuando ocurre la menstruación. Lo van a ver en la próxima clase, que es de irrigación también, porque preguntan qué arterias son las que salen para la menstruación. Hay un montón de arterias. Llega la arteria uterina, después ustedes van a ver que hay unas rectas, espiraladas, van a ver un montón de arterias, y ojo con la que diga, esta es la que se desprende la menstruación, porque la preguntan. Ya, entonces tenemos 3 capas: perimetrio, miometrio, endometrio. El miometrio, que es la capa muscular del útero, que aquí literalmente no es como que la pinche, si la pincha ya en realidad sería súper fácil, es como que le haga así, que le ponga la aguja acá, dependiendo de qué altura se la ponga. Si la pone muy superficial, perimetrio; aquí en la parte intermedia, si pincha aquí, miometrio; y la parte más interna, endometrio. Como sencillamente eso, no es como tan rebuscar pinchazo. Lo que tienen que saber de importancia es que el miometrio, las fibras musculares que componen este útero, tienen distinta disposición como espacial, por decirlo así. Porque en el ángulo que se crea entre la tuba uterina y el útero,
ahí las fibras musculares son como más bien verticales y las fibras van haciendo así. Les mostró esa foto, ¿cierto? Que son fibras elásticas y que van haciendo así, 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 se van volviendo horizontales a medida que llegan al cuello. La importancia de esas fibras es que son súper, súper elásticas. Y esa es la importancia para la mujer en el momento del embarazo, porque cuando se dilata tanto el útero, llega a crecer tanto que esas fibras, con la capacidad elástica, porque son espiraladas, hacen esto. Si están unidas, hacen esto así. Crecen y se forman estos espacios que son como los rombos, ¿cierto? Que por aquí pasan unas arterias, que son ramas de la arteria uterina, pasan por acá, por estos espacios. Por lo tanto, yo tengo el miometrio, aquí en este caso claramente dilatado, este aquí, y por aquí pasan unas ramas de la arteria uterina, que son las que irán a irrigar la placenta. Eso tiene mucha, mucha importancia porque en el momento del parto, cuando la oxitocina hace el trabajo de contracción, la contracción del miometrio, recordar que no es un fenómeno nervioso, es un fenómeno hormonal, porque es por oxitocina, ¿ya? Ella es la que manda la señal hacia arriba y empieza a hacer la contracción en el momento del parto, sale el bebé y después del parto sigue haciendo el trabajo. La oxitocina crea la misma contracción para que estas fibras musculares hagan esto y se retraiga el útero y vuelva al tamaño normal, ¿ya? Entonces, en ese momento que hace esto acá, las fibras musculares vuelven a cerrarse y ocurre lo que se llama las ligaduras vivas, ¿ya? Que también se los dijo, siempre lo repito en clase, igual es súper preguntable. El tema es que todas esas arterias que van pasando por ahí, después de que sale el bebé, la mujer sigue sangrando mucho porque siguen abiertas, por lo tanto estas ligaduras vivas hacen esto. Se cierra la fibra muscular, el útero se retrae y eso es lo normal que debiese pasar. Porque si no pasa, les habla la patología de la inercia uterina, que es cuando eso, generalmente es mujeres multíparas que han tenido como muchos, muchos hijos y las fibras musculares ya están como desgastadas. Ya no es la misma elasticidad que en una mujer nulípara, por ejemplo. Entonces ya no tienen la misma capacidad de retraerse, por lo tanto se retraen poco o no se retraen, quedan abiertas y la mujer sangra demasiado, que puede llegar a morir por eso. Esa es como la importancia clínica que nombran el tema del miometrio, de la disposición de las fibras musculares que van así, ¿cierto? Y que son muy, muy elásticas. Y la última parte que nos queda por hablar, hablamos de las capas y todo, es el cuello como tal. Aquí tenemos el istmo, ¿cierto? El estrechamiento. Y aquí ustedes tienen cuello uterino. El cuello uterino existe un endocervix y un exocervix, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene porciones. Tiene una porción supravaginal y tiene una porción vaginal como tal, intravaginal. ¿Ya? La porción intravaginal en la que usted, aquí yo tengo la vagina, solo la que está en contacto con la vagina, por lo tanto solo el exocervix, ¿ya? O sea, sí, pues, solo cuando la que usted, hay una foto por ahí. Esta. ¿Ya? Entonces, esto es cuello uterino. Eso va a ser supravaginal y esto intravaginal. Y lo que se toca cuando se hace el tacto vaginal es solo exocervix, ¿ya? Solo llega hasta ahí. La importancia que tiene ahí, que también es muy preguntable en temas de prueba teórica o incluso puede ser aquí, es el epitelio. Ahí sí les habla de histología y lo van a ver siempre, porque el exocervix y el endocervix se componen de distintos epitelios. El endocervix es un epitelio cilíndrico y el exocervix es un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Y la importancia de eso es para el tema de que el epitelio cilíndrico que está en el endocervix, que ustedes ven aquí, empieza a invadir hacia afuera, al exocervix, y forma unas zonas que se llaman esas zonas rojas, que son de eritroplaquia, ¿ya? Que son zonas que son propensas a la formación de células neoplásicas. Y es cuando le hablo a ustedes de clínica, del tema del PAP, de que se hace una muestra, de una biopsia y todo el tema, ¿ya? Eso es súper preguntable. ¿Cilíndrica ciliada? No recuerdo si son ciliadas. ¿Les dijo, no? ¿Ciliadas? Si son ciliadas. Parece que sí, creo que son ciliadas. Ahí ya no me acuerdo específicamente. Yo me acuerdo que era cilíndrica. Pero sí, yo tampoco me acuerdo bien. Pero es que sepa que son cilíndricas y la otra son planas. Por último lo buscan, si en la clase lo dice. Esa es como la gran importancia que pueda preguntarle así como, no sé, por composición histológica como tal. Y lo otro importante, que es muy pinchable, son los pliegues palmeados, que fue pinchazo en la prueba del año pasado, que siempre lo pincha aquí, porque no sé si se ve en otra muestra. Aquí ustedes tienen el útero abierto, cervix abierto, yo aquí veo endocervix y todos esos pliegues y arruguitas que ustedes ven son pliegues palmeados. ¿Y cómo los pincho? Palmeados. Ni siquiera de lado, así, no. Ponen la aguja aquí, todo eso que ustedes ven ahí son pliegues palmeados. ¿Cómo se llama? ¿Lo pincharon el año pasado? No pliegues palmeados uterinos ni endocervix, no, pliegues palmeados. No. El año pasado nos pinchó eso, nos pinchó pliegues palmeados, nos pinchó la columna anterior de la vagina, que es la muestra que tiene la Karen, y nos pinchó el ángulo que se los mostró Camilo, ¿no? El 170. Sí, sí. Ya, esos tres pinchos. Eso es súper pinchable, por si lo quieres hacer de nuevo. Pero acá, como que sepan de importante, como probable para la prueba, ya, los pliegues palmeados sí o sí. Las capas, no, yo creo que ni cagamos. Ligamentos, eso es súper importante. Ligamento redondo del útero, los ligamentos, el de coadaptación o el tubo ovárico, el propio del ovario, que son todos estos que vemos acá, y los mesos, mesovario, mesometrio, mesosalpinx, todo eso son súper, súper pinchables.
parametrio, en el caso de que llegue, vea el mesometrio, lo rompa y les pinche el espacio en medio como una aguja metida adentro, parametrio, porque se está refiriendo al espacio que hay entre las dos hojas. Pero eso en general, ¿Cómo se llaman? ¿Eran líneas palmeadas? pliegues palmeados. Pliegues palmeados. Y eso, no sé si tienen alguna pregunta, eso es como todo lo que se ve en esta muestra. La Karen tiene otras muestras de útero bonitas, así que ahí van a ver más. ¡Cambio!